Familia, ¿qué exactamente significa la frase ser lleno del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que tenemos respondiendo en el día de hoy. Damas y caballeros, bendiciones. Mi nombre es Jeff Núñez y esto es Palabra Viva. Mi misión es ayudar al creyente a pensar bíblicamente y vivir una vida conforme al propósito de Dios. En este día yo quiero hacer un estudio bíblico acerca de qué significa la frase ser lleno del Espíritu Santo. Hay mucho debate con respecto al tema de la persona del Espíritu Santo, acerca de qué es ser lleno del Espíritu Santo, qué es la llenura del Espíritu Santo, qué es el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia, son dos experiencias, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ofrecer un poco de claridad y hacer un estudio. Yo voy a empezar desde cero. Le voy a enseñar desde cómo yo empiezo a hacer un estudio cuando quiero saber o conocer qué significa algo en la Biblia. Esto es importante porque mi objetivo siempre al estudiar la Biblia no es saber lo que yo pienso o quiero que el autor diga, es saber qué el autor quiso decir a su audiencia original, y de ahí entonces yo parto a la segunda fase de cuál es la aplicación de esta enseñanza a mi vida como cristiano del siglo XXI, 2000 años después, en una cultura totalmente distinta. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a abrir mi Biblia. Aquí. Ahí está. ¿Ok? Entonces, estudiando acerca del Espíritu Santo, primero, antes que todo, yo noto que hay una persona, un autor en particular, que es el que más escribe acerca del Espíritu Santo singularmente. Bueno, hay dos, ¿ok? Hay uno que es el apóstol Pablo, menciona el Espíritu Santo alrededor de 70 ocasiones. Pero en segundo lugar, ahí mismo, cerquita, tenemos a Lucas. Lucas en su evangelio y en lo que conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos de los Apóstoles, menciona al Espíritu Santo 67 veces. Así que yo me inclino y yo quiero que usted analice esto conmigo. Cuando veo que Lucas es el que más menciona al Espíritu Santo, me inclino a ver qué Lucas en su literatura comunicó acerca del Espíritu Santo. Cuando entro en la frase específica de ser lleno del Espíritu Santo, me doy cuenta de que Lucas es el principal autor que usa la frase ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, como Lucas es el principal autor que usa la frase ser lleno del Espíritu Santo, es el segundo que más se refiere al Espíritu Santo. Entonces, yo quiero empezar en el Evangelio según San Lucas, estudiando qué exactamente significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, de la manera que yo lo hago es que yo voy a buscar todas las menciones donde aparece la frase lleno del Espíritu Santo en la escritura de Lucas, que son el Evangelio de Lucas y Hechos, como ya les dije. ¿Ok? Así que al hacer este análisis, me doy cuenta de que Lucas usa la frase 8 veces. En 8 ocasiones, él usa, bueno, la usa más de ocho ocasiones. Pero la usa en dos diferentes palabras en griego, que traducida ambas se traducen lleno. Una habla de ser lleno del Espíritu Santo, una habla de ya
una llenura del Espíritu Santo. En inglés hace un poco más sentido, porque el inglés habla como de to be filled with the Holy Spirit y estar lleno del Espíritu Santo. O sea, ser lleno del Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. En español esa es la traducción más cercana. Entonces, Lucas usa dos palabras distintas en griego para referirse primeramente a ser lleno del Espíritu Santo y a estar lleno del Espíritu Santo. Estas dos palabras son pimplemi y plere. Ahora, no se preocupe por el griego. Vamos a llegar a donde tenemos que llegar sin el griego. Eso solamente es algo importante notar y me ayudó a mí a diferenciar y a ver que hay una diferencia en cuando Lucas usa pimplemi, que es lleno del Espíritu Santo, y plere, que es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces lo que hago es que voy a ir a Lucas capítulo 1, verso 15, y voy a empezar a leer acerca de un ángel que se le aparece a Zacarías. ¿Ok? Voy a empezar en el verso 13. Fíjese, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oiga esta descripción. Entonces, cuando encuentro la primera mención de la palabra será lleno del Espíritu Santo, no llego a ninguna conclusión todavía. Lo que hago es que subrayo, me analizo bien el contexto, me doy cuenta que es un ángel apareciéndosele a Zacarías y dándole una profecía acerca de su hijo Juan, ¿ok? Que van a nacer. Ahora, muchas cosas pasaron aquí. El ángel continúa y cuando el ángel para de hablar, lo que Zacarías dijo le costó quedar mudo hasta que el niño naciera. Porque dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. A recibir las nuevas buenas de parte de Gabriel, que fueron enviadas por Dios. Él dijo, ¿cómo será esto? Dudó y por lo tanto quedó mudo. ¿Ok? Ahora, fíjese algo muy importante y es que en el verso 15, cuando dice y será lleno del Espíritu Santo, ahí todavía yo no tengo ni idea de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, porque solamente estoy leyendo una descripción de algo que va a pasar. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo hago una nota de eso y continúo hacia adelante. Y voy a la segunda vez que Lucas usa la palabra lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? En esta ocasión es Lucas 1:41 y hablando de Elizabeth, o sea, el ángel se le aparece a, a primeramente a Zacarías, le dice que su mujer dará a luz, pero también el ángel se le aparece a María, se le aparece a María, luego se le aparece a José y le da la noticia de Jesús, ¿ok? Ella le dice que su prima Elizabeth tiene, a su pariente Elizabeth, tiene 6 meses de embarazo, ¿ok? Exactamente algo así. Y cuando María escucha eso, va a la colina a visitar a su prima Elizabeth. Entonces, mira lo que dice, empezando en el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó
en su vientre, hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Que fue conocido como Juan el Bautista. En ese momento, mira lo que dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿ok? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y entonces aquí me da una descripción de lo primero que pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se te concede esto en mi, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en su vientre. Fíjate algo muy interesante. Lo primero que podemos ver, lo primero que podemos notar es que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, en esta ocasión, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dijo o hace una proclamación profética, reconoce a Jesús dentro de María, porque ella dice, la madre de mi Señor, venga a mí. So, lo primero que causa la llenura del Espíritu Santo es la capacidad de reconocer quién es Jesús, quién es el Señor, ¿ok? ¿Lo vio o no lo vio? Fíjese bien, fíjese bien. Entonces, ¿qué hago? Esa es la segunda vez que aparece la frase lleno del Espíritu Santo. Yo hago una nota, me doy cuenta que cuando el Espíritu Santo llena a María, la capacita para que de manera sobrenatural ella pudiera reconocer quién era Jesús, aún desde el vientre, ¿ok? Am, Mire lo segundo, lo tercero, y esto está en Lucas 1:17. Esta es la tercera vez que en los escritos de Lucas aparece la frase lleno del Espíritu Santo, y en este caso se refiere a Zacarías, ¿ok? Dice, entonces hasta ahora tenemos a Elizabeth, a la promesa de que Juan desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Segundo, Elizabeth llena del Espíritu Santo reconoce a Jesús, profetiza acerca de Jesús. Y tercero, aquí tenemos a Zacarías de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nace Juan y le preguntan a Elizabeth cuál es su nombre. Y le dice que su nombre es Zacarías, que se va a llamar Zacarías como su padre. Y dice en el verso 60, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. Acuérdate que Zacarías, el ángel lo dejó mudo. Preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos y todos los que, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces aquí viene la frase. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Ok? Entonces, ahí de nuevo vemos declaración profética que profetiza acerca de Cristo. La profecía que da Zacarías aquí es una profecía hermosa que habla de Dios proveyendo un Salvador en la casa de David. Esto es muy importante ya que él también reconoce que su hijo Juan dice,
Dice, y tú niño, hablando ya de Juan, profeta del Altísimo serás llamado, ¿ok? Ese es el verso 76. Y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Así que tenemos que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, profetiza. Fíjate que hasta aquí no hay ninguna mención del don de lengua. Eso no quiere decir que lo excluye, no hay- pero o sea, no quiere decir que excluye el don de lengua porque eso está después. Pero hasta aquí vemos que una persona puede ser llena del Espíritu Santo y no hablar lengua, sino que lo principal que hace esta llenura es que lo capacita para reconocer quién es Jesús y profetizar de Jesús. Estas son las primeras tres ocasiones que aparece la frase. Ahora, esta es la última en el libro de Lucas, con este verbo en griego, pimplemi. Ahora me adelanto a la cuarta vez que aparece la frase en la escritura de San Lucas. Y este está en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 4. Y Hechos capítulo 2, verso 4 habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjese lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un torbellino, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, fíjese algo, las lenguas que están hablando aquí estas personas, al ser llenas del Espíritu Santo, no son lenguas inentendibles, no son lenguas que no se pueden entender, que no se pueden descifrar. Son idiomas que pueden ser y son entendidos por las personas que los escuchan. Fíjese lo que dice a continuación. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, ¿ok? Estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Ahora, cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua, pero siga leyendo para que vea cuál es el contenido del mensaje. Y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? ¿No son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, Egipto y en las naciones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que lo que vemos que sucede cuando el Espíritu Santo, cuando una persona es llena, en este caso un grupo lleno del Espíritu Santo, es que hay una proclamación de nuevo, mueve el Espíritu Santo a proclamar proféticamente, a hablar proféticamente, específicamente en el contexto de quién es Dios, de quién es Jesús y de las buenas nuevas del Evangelio. La llenura del Espíritu Santo es totalmente evangelística. O sea, aquí estamos hablando acerca de el nacimiento, como lo conocen algunos de la iglesia. El Espíritu Santo viene, capacita al a los discípulos en ese entonces y a las personas que estaban reunidas para poder hacer la labor para la cual fueron llamados. ¿Cuál fue esa labor? Llevar el evangelio a todo el mundo, comunicar la buena nueva de salvación a todo el mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que el Espíritu Santo empoderándolos
para poder hablar idiomas que ellos no conocían, que no habían estudiado y que en el momento pudieron hacerlo. ¿Ok? Así que veo y noto que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una proclamación de quién Dios es, una proclamación profética, sobrenatural, que sucede en un momento de quién Dios es, ¿ok? Pero vamos hacia adelante, ¿ok? Vamos hacia adelante y vamos a ver la quinta vez que aparece la frase lleno del Espíritu Santo. Y en esta ocasión tenemos a Pedro lleno del Espíritu Santo. Recuérdese que Pedro forma parte del grupo en Hechos capítulo 2 que fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos de nuevo siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Ok? Yo estoy tomando nota, yo estoy anotando qué sucede en cada ocasión que alguien es lleno del Espíritu Santo. Y me doy cuenta que la llenura del Espíritu Santo no es algo que se queda constantemente en un momento para siempre con el creyente. Una persona puede tener subsecuentes llenuras del Espíritu Santo, como vemos aquí a Pedro en el verso 4:8, ¿ok? Y no solamente aquí, porque lo vamos a ver más adelante en la sexta ocasión que aparece la frase lleno del Espíritu Santo, pero vamos a ver el contexto. Acuérdese, no solamente mirar donde aparece la frase, sino ver qué está pasando cuando aparece la frase y qué sucede una vez que se describe que esta persona o personas es o son llenas del Espíritu Santo. Fíjese. Acá, un poco de agua aquí. Fíjese. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Estaba Juan y Pedro delante del concilio porque sucedió algo más adelante. Ok, déjame ver si lo encuentro aquí. Ok, más adelante, la curación del cojo, ok, míralo aquí. Aquí en el verso 40 y, perdón, en el 2, en el verso 2, habla del cojo que estaba a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, ¿ok? Esa famosa frase cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿ok? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Todos quedaron atónitos y se sorprendía de lo que había sucedido. Entonces, porque reconocían, este cojo era una persona notable, parece que estaba mucho tiempo ahí y siempre estaba en ese lugar. Y al verlo ahora caminar, no fingir que caminaba, sino caminar, ellos se sorprendían, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Al ver esta cosa, Pedro da un discurso, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, lo tenía asido, lo tenía agarrado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ah, ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí Pedro empieza a dar testimonio de Jesús, ¿ok? Y testificar de Jesús. Y pasa algo, y es que los principales sacerdotes y los escribas ah, traen a Pedro y a Juan para interrogarles, ¿ok? Mira lo que dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿ok?
¿Por qué? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay una multitud hostil que está a lo cual ellos le están hablando. Entonces, de aquí en adelante, lo que yo noto que usualmente cuando se describe que una persona es llena del Espíritu Santo, se describe que es llena del Espíritu Santo en un ambiente hostil, en un ambiente de incredulidad, y es llena del Espíritu Santo para que de manera sobrenatural pueda testificar acerca de Jesús. O sea, la llenura del Espíritu Santo es una herramienta evangelística principalmente para dar testimonio de Cristo. Fíjese cuando aparece Hechos 4:8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y acuérdense, hay personas que dicen, no, lo que está diciendo ahí es que es lleno del Espíritu Santo, hablando de la llenura que sucedió en Hechos capítulo 2, pero no, porque cuando me voy al griego, me doy cuenta que el verbo está en un tiempo que describe lo que está pasando en el momento, no necesariamente lo que pasó en aquel tiempo. Y ahora cuando vaya al verso 31 me voy a dar cuenta más de esto. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empezó a testificar acerca de él. Esta es una de mis frases favoritas. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Ok? Sano. Es muy importante este pasaje porque ese es el testimonio del Señor Jesús que Pedro da lleno del Espíritu Santo en un ambiente de hostilidad, donde las personas que están ahí no están para alabarlo, para darle gracias por lo que ha hecho, sino para que pare de hablar al pueblo en este nombre. ¿Ok? Esta es la sexta vez. Ahora, la vez número 7, donde aparece la frase lleno del Espíritu Santo, está en Hechos capítulo 9, verso 17. Recuerda, te dije al principio, la frase lleno del Espíritu Santo aparece en otra variación más dinámica, con otra palabra en griego. Cuando lo que estoy desglosando aquí es cuando aparece la frase lleno del Espíritu Santo, refiriéndose a un empoderamiento que Dios da, que el Espíritu Santo da a la persona o las personas para testificar de Cristo. ¿Ok? Hechos 9:17 dice, porque yo le mostraré, ok, aquí está hablando de Pablo, aquí está hablando del llamamiento de Pablo, ok, la conversión de Pablo. Pablo tiene su encuentro con el Señor. ah, el Espíritu Santo le dice a Ananías que vaya y ore por Pablo. Ok, mira lo que dice. Perdón, aquí. Ok, 9:17. Aquí está. Mira lo que dice. Ah, Después que sucedió lo que sucedió, él tuvo el encuentro, cayó de la bestia, quedó ciego. El Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿dónde está aquí? Abriendo los ojos, no veía a nadie, así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco. ¿Ok? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, ¿ok?
¿ok? Llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y, perdón. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Me llama mucho la atención, Ananías, sabiendo la reputación que tenía Pablo de perseguidor de la iglesia, se sorprende por esto y dice, ah, perdón, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, mire lo que dice. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire lo que dice el Espíritu Santo. ¿Ok? Mire lo que dice Dios. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este. ¿Ok? Ahora, subraye eso. Instrumento escogido es este. ¿Ok? Y esto es uno de mis pasajes favoritos, que habla de la realidad y la sobriedad del llamado de Dios sobre una persona. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate bien que el llamamiento de Pablo, la visión que Dios le da a Ananías, para que vaya y ponga la mano sobre él y recobre la vista, ¿ok? Reciba, sea confirmado por... Mira cómo él perseguía a los hermanos y ahora va a recibir la sanidad de parte de los hermanos. En este caso, Ananías. Y me llama mucho la atención que el llamado que él recibe, la palabra que recibe no es... Él me es instrumento, yo le voy a dar estadios para que predique, o le voy a dar mucho dinero, o lo voy a llevar por todo el mundo en aviones privados. No, no, no. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no me quiero desviar, pero esto es muy importante porque habla de la sobriedad del llamado y cuánto de mucho más valor es ser escogido por Dios, caminar con Dios a pesar de los problemas que puedan suceder y a pesar de las dificultades y de la persecución que se pueda desatar. ¿Ok? Fíjate, en este contexto, cuando Ananías entonces va y entra, pone la mano sobre el hermano Saulo y le dice, el Señor Jesús que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y mira aquí la frase, y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo luce cuando Pablo es lleno del Espíritu Santo? Siga leyendo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué hace Pablo inmediatamente? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, en esta ocasión, lo que podemos ver es que algo que sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo, de nuevo reitera que Dios le da la potestad, el poder, lo empodera para que de manera sobrenatural pueda dar testimonio de Jesús. La llenura del Espíritu Santo es una herramienta evangelística que empodera al hombre o la mujer de Dios para testificar de Cristo. No es algo que sucede, oh, fui lleno del Espíritu Santo,
hablé lengua, nadie se enteró qué lengua fue que hablé, qué fue lo que dije y me quedé en mi casa. No, una persona que verdaderamente en un momento es llena del Espíritu Santo no puede contener sino dar testimonio de quién es Jesús, porque para eso es la llenura del Espíritu Santo. Fíjese que no me lo estoy inventando, estoy viendo, leyendo en contexto lo que está pasando cuando aparece el lleno del Espíritu Santo y qué sucede inmediatamente después. En el caso de Lucas, um, de Elizabeth, vimos lleno del Espíritu Santo, perdón, en el caso de Juan el Bautista, habla de que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Cuando María y Elizabeth se encontraron, se demostró esto. Um, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, testificó y reconoció a Jesús. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, testificó y profetizó acerca de Jesús. En Hechos, llenos, los que están ahí reunidos son llenos del Espíritu Santo y testifican y son empoderados para que sobrenaturalmente puedan hablar los idiomas de las personas que estaban alrededor y hablar las maravillas de Dios. Hechos capítulo 4, Pedro es lleno del Espíritu Santo y testifica sin temor, con gallardía de Jesús. En Hechos capítulo 4, 31 sucede algo interesante y es que Pedro de nuevo y los que están son llenos del Espíritu Santo. Creo que volé este paso, pero mira, 4:8. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, testifica delante de los gobernantes acerca de Jesús, ellos van a dar el reporte a los hermanos, Pedro y Juan, dan el reporte a los hermanos y se arma un culto de oración, por así decirlo. Dan el reporte y empiezan a orar. Esto está en el 31. Fíjate que en el 4:8, Pedro es lleno del Espíritu Santo. En el 2:4, todos los que están en el lugar reunido son llenos del Espíritu Santo. En el 4:31, fíjate lo que sucede de nuevo y empiezo en el 27. Um, Perdón, el 28. Ok, vamos a empezar en el 26, que es una secuencia mejor. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente, y esto es Pablo hablando en la reunión de los hermanos, ¿ok? Pedro hablando en la reunión de los hermanos, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29 dice, ahora, y esta es la oración, ¿ok? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, con toda valentía, ¿ok? Hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús, o de tu Santo Hijo Jesús. Cuando, el verso 31, aquí está la descripción, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, ¿cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la tercera vez que vemos la descripción de Pablo y de Pedro y Juan siendo llenos del Espíritu Santo. Así que no hay una llenura del Espíritu Santo que te va a durar para toda la vida, ¿ok? Sino que suceden subsecuentemente llenura del Espíritu Santo, experiencia con el Espíritu Santo que te capacitan, te empoderan para tú poder testificar de Cristo. Especialmente esto sucede en medio de incrédulos, ¿ok? Usualmente cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo vamos a reunirnos todos en la iglesia,
y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. No, 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 no. Hay una canción muy popular que dice, no me quiero ir del aposento, no me quiero ir del aposento, y yo la escucho y no me hace mucho sentido porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, lo primero que tú haces es que te vas del aposento. Eso fue lo que sucedió. Te vas del aposento para testificar de la grandeza de Cristo, para testificar acerca del Evangelio, de lo que Dios ha hecho a favor de un hombre y mujer, de hombres y mujeres pecadores que no merecen su gracia, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como escribió Pablo, y no tomándoles en cuenta sus pecados. Ese es el Evangelio, la buena nueva de salvación, que la maldición que no merecíamos, Cristo la pagó, Cristo la sufrió, la tomó sobre sí, para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de la bendición de Dios, nosotros que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. ¿Ok? Así que Pedro, Juan son llenos del Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí reunidos en esa reunión son llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. Fíjate de nuevo, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con proclamación profética de la palabra de Dios concerniente al testimonio de Jesucristo. Es un empoderamiento especial con una tarea específica y es una herramienta evangelística. ¿Ok? Vemos ahora ya la última vez que aparece. Te hablé, lo brinqué un poco, te hablé ya de Ananías poniendo la mano sobre Pablo y cómo Pablo sale a proclamar y a hablar y a enseñar en el nombre de aquel a quien él perseguía. ¿Ok? La última vez que aparece la palabra griego pimpleni, que se traduce como lleno, junto con el Espíritu Santo, es en Hechos capítulo 13, verso 9. Y esta es súper interesante porque se sale un poco de lo que ya hemos visto, de lo normal. Y esta habla de una llenura del Espíritu Santo para establecer juicio sobre una persona que se opone al testimonio de Jesús, al testimonio de Dios. Fíjate lo que dice, ¿ok? Vamos a empezar desde el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, escucha bien, cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí está la frase, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciegos y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. La última vez que aparece la palabra lleno del Espíritu Santo, la palabra en griego pimplemi, lleno del Espíritu Santo, refiriéndose a un empoderamiento momentáneo que el Espíritu Santo da, es concerniente a una declaración de juicio sobre una persona que se oponía, en este caso, al testimonio de Jesús. Así que ya para cerrar, y en la próxima clase vamos entonces a hacer
el estudio de Perres, que es o Perres, la palabra, la segunda palabra que se utiliza, que se traduce lleno del Espíritu Santo, y qué significa en esa palabra en griego específica. Pero ya para terminar, para concluir, para darle un repaso, noten lo siguiente, ¿ok? Primeramente, notamos que en la mayoría de las ocasiones que sucede que alguien es lleno del Espíritu Santo, es para llevar a cabo una tarea específica que tiene que ver con proclamar o profetizar o enseñar o predicar la palabra de Dios, especialmente el testimonio de Jesús. Reconocer quién es Jesús, qué ha hecho Jesús para que los incrédulos crean. Y usualmente esta llenura del Espíritu Santo se da cuando estamos testificando delante de personas que son incrédulas, que no creen. Y en el caso del libro de Hechos, usualmente delante de personas que son hostiles al Evangelio. No solamente que no creen, sino que son hostiles al Evangelio. ¿Ok? Así que ya usted sabe. Pimplemi, lleno del Espíritu Santo, más que con una manifestación externa de euforia colectiva, tiene que ver con un empoderamiento para testificar de Jesús, para hablar de Jesús delante de los no creyentes, o en ocasiones, como le pasó en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, a Elizabeth, a Zacarías, que fueron llenos del Espíritu Santo y reconocieron quién Jesús era. ¿Okay? La semana que viene, o no sé cuándo haga el próximo video, pero en la próxima parte de esta clase continuaré. Y es importante notar que a veces se confunde la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Y aunque todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo está relacionado, cuando hago un buen estudio bíblico para saber qué quiere decir la Biblia, tengo que ir paso por paso. En este caso, vio que fui paso por paso viendo cada una de las ocasiones donde aparece la frase y qué quería decir en cada ocasión. Una vez que yo acumulo cada una de esas ocasiones donde aparece la frase, entonces puedo llegar a una conclusión de qué significa hacer una teología sistemática, lógica, coherente en el contexto de toda la Biblia, de qué significa la enseñanza que estoy investigando o la frase que estoy investigando en mi estudio bíblico. ¿Ok? Dios le bendiga. Si tiene alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal y no olvide compartir este contenido si ha sido de edificación para su vida. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.